Hola familia, un saludo aquí de Luis Palacios, están en la caja de Pandora y al otro lado en Francia, cerca de Marsella, tenemos a Christian Fletch, creador de la biodecodage práctica o mucha gente lo conoce por biodescodificación o descodificación biológica de Christian Fletch, de la escuela de Christian Fletch. Un saludo, Christian, ¿qué tal? Muy bien, siempre feliz de estar contigo, sí, super. Hoy tenemos un gran notición, veis aquí arriba, este es el nuevo libro que acaba de salir, El mundo exterior no existe. Lo podéis comprar en Amazon, en América hace ya una semana que se vende, aquí en Europa ya también lo tenemos, porque he podido entrar yo hoy, y lo tenéis en tapa blanda, o sea, lo podéis comprar en cualquier parte del mundo, y es el tema que hoy nos toca. Os voy a hacer una pequeña introducción. Para Christian Fletch, fundador de la descodificación biológica, no existe más que un único conflicto, la negación de la realidad. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en nuestra salud y en nuestras vidas? En este libro, Christian Fletch nos hablará de aquello que nos pone enfermos, la representación que tenemos del mundo. El mundo, ¿qué mundo? Es tan solo la pintura de un paisaje que nunca cambia, o sea, nuestra percepción, la que está fija. Queremos las gafas a través de las cuales estamos viendo el mundo, con el fin de ofrecernos la posibilidad de percibirnos a nosotros mismos. Esto es la sinopsis, lo que se pone detrás del libro, para que sepáis de qué va. El mundo exterior no existe. Y vamos a dejar a Christian que nos explique un poquito sobre el libro. Adelante. Gracias. Sí, para mí es un tema fundamental. Fui súper feliz de escribir este libro, de difundir esta idea práctica con consecuencias para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Creo que el ser humano, el animal quizás, hace una confusión entre el mundo afuera, ce que llamamos la realidad, y la percepción del mundo, de la realidad. Hay una confusión. Pensamos que nuestra percepción es el mundo, pero no, es un filtro, es limitante. ¿Qué quiero decir? Si estamos un toro, sabemos que el toro no puede mirar los colores, ve el mundo en blanco y negro, el perro también. El caracol ve el mundo una imagen cada 20 segundos. El tiburón en el mar va a tener 7 sentidos. El oro, el escucho, la electricidad, el magnetismo. El ave puede ver 4 colores básicos. Tú y yo podemos ver 3 colores básicos. Entonces, el ave puede ver cosas que tú no puedes ver. El perro puede escuchar sonido que tú no puedes escuchar. Entonces, el mundo del perro está más auditivo y menos visual, porque él no puede ver colores. Entonces, cuando hablamos del mundo, ¿de qué hablamos? De nuestras percepciones. No hablamos del mundo. Eso es una realidad biológica, orgánica, pero también es una realidad cultural. El mundo para un católico, para un muslim, para un comunismo, es diferente. Si hablamos del cerdo, de jamón ibérico, es diferente la percepción para un muslim, para un católico. Si hablamos del color rojo, es diferente para un comunismo o para un budista. Entonces, la información, el domingo, es sagrado para el cristiano, pero no para el budismo o el judío. Para el judío será el sábado. Entonces, nuestra percepción de la información exterior depende de nuestra biología, filtros biológicos, como los animales que yo hablo antes. También filtros culturales, pero también filtros personal. Por ejemplo, si cuando fuiste niño, un perro te muerde, si, por ejemplo, cuando fuiste niño, fuiste en una casa de noche, solo, sola, viene ruido, viene un ladrón. Ahora, cuando estás de noche en una casa, solo, sola, sientes miedo. Es tu historia que reacciona a la noche, no es la persona de ahora. Si tienes miedo de los perros ahora, y tu vecino, tu esposo, tu esposa no, hay el filtro de tu historia.
Y no es este pero que te da miedo, es tu memoria, es tu historia. Estás en reacción no con el mundo afuera, estás en reacción enfrente de tu mental, de tu historia, de tu inconsciente, como un filtro. Entonces, el filtro del inconsciente, el filtro de tu historia es súper fuerte, porque tu historia, tu cultura, tus experiencias, tus creencias se ponen en el lugar de la realidad. No estás en contacto con la realidad. Estás en contacto con tu mental, con tu historia, con tu inconsciente. Y si viene un vino de sangría, un vino tinto, por ejemplo, pero tu papá fue alcohólico, te vas a sentir mal. Él se murió por culpa de alcoholismo. Entonces, cuando siente el olor del alcohol, siente como rabia, tristeza, pérdidas en tu papá, por ejemplo. Otra persona, este alcohol es la memoria del encuentro con su novio, su novia, que él ama, quiere mucho. Entonces es un buen recuerdo. Cada vez que él huele este licor, este alcohol, se siente súper bien. Pero no es el mundo afuera. No es este vaso de alcohol. No, para nada. Él está enfrente de un anclaje, hablamos así en PNL, enfrente de esta memoria, de esta historia, de este aprendizaje. Cuando estamos realmente en relación con el mundo real, exterior, afuera, casi nunca. Siempre hay filtros. Filtros biológicos, filtros culturales, filtros de nuestra historia. Y reaccionamos a esta realidad dentro de nosotros que con error, equivocación, tomamos como percibimos como el mundo afuera. ¿Por qué hablo de eso? En este tema de las enfermedades, de la biodescodificación. Porque soy buscador y siempre yo busco nuevos caminos, nuevos paradigmas para entender, comprender, encontrar la enfermedad de forma nueva, diferente, más profunda, más eficiente, útil para sanar, ce que se expresa en el síntoma. Y sabemos, aprendimos con la biodescodificación práctica, con la experiencia de 25 años de éxito sobre el tema de la salud, que, por ejemplo, un eczema viene de separación, reumatismo viene de desvalorización, o alguien que tiene un infarto perdí su territorio. Eso lo confirmamos, lo vimos con cada caso, cada persona, y no importa el país, no importa la cultura, es algo universal. ¿Okay? Pero al mismo tiempo, hay personas que pierden su territorio, pero que no tienen infarto. Personas que viven una separación, pero que no tienen eczema, por ejemplo. Es cierto que si hay eczema, antes hay separación. Pero hay separación y después hay personas, muchas, que no son enfermas, no viene eczema, en mi ejemplo. Entonces, voy a buscar la diferencia entre dos personas que pierden su trabajo, su territorio. Una va a venir angina del pecho, infarto, la otra nada. Y yo encuentro el preconflicto. Esto me interesa mucho, el preconflicto, para ir en la terapia más profundo, más en la estructura, en la sustancia del psiquismo. Y la persona que se enferma cuando ella pierde su territorio, su trabajo, por ejemplo, su casa, su familia, no importa, es que ella tiene la creencia limitante, siempre hay una creencia limitante, por ejemplo, sin territorio no puedo vivir. Si no tengo esta familia, no hay sentido a mi vida. Si yo no tengo casa,
no soy nadie. Entonces, siempre hay este preconflicto que el territorio es fundamental para vivir, para ser feliz, para tener sentido a mi vida. Por ejemplo, otra persona, un bebé, es cierto, necesita un contacto con su mamá para sentir seguridad, amor, leche, sobrevivir y todo eso. Si no hay este contacto del bebé, del gato, del gatito, del bebé elefante, por ejemplo, del ave, él grita, llora, se siente súper mal. Entonces es biológico, es natural este contacto para sentir bien. Pero hay personas adultas que están en esta fusión, que necesita este contacto, otros adultos que no necesitan. O niños también, que están más fusional, otros no. La diferencia es la creencia limitante. Yo no soy nadie, no puedo vivir, estoy mal, no hay sentido en mi vida, no estoy en seguridad, por ejemplo, si no hay contacto con mi mamá, con mi esposo, con mi novia, con alguien. Para ir más allá, más adelante, más profundo, en este libro yo hablo mucho de la identificación. Este tema me fascina, me gusta mucho. Voy a cortar este sonido. Y la identificación es el pre-conflicto. Quiero decir que si yo perdí mi trabajo, si me siento mal, no es la culpa del SF. No es la culpa del gobierno si me siento mal. No es la culpa que yo pierdo mi trabajo por la razón que mi vecino también pierde su trabajo, pero no está enfermo, no está depresivo, no está mal. Siente otras cosas. Entonces, su percepción es diferente del mismo momento, del mismo cosa, evento, la pérdida de trabajo. 5 hijos, hermanos, tienes papás que divorcian. Uno se enfermó, los 4 no. Es la misma cosa, papá y mamá no se aman, se separó. Uno está súper feliz, se va a sentir libre de hacer ce que él quiere, el otro se sentirá súper infeliz, sin sentido, perdido, depresivo. No es el mundo afuera, no es la experiencia que no exista, existe solamente adentro mi percepción. Y me siento mal porque creo que hay una identificación al algo que no soy. Soy una identificación a la pareja de mis papás, por ejemplo. Mi pareja de papás, los papás están bien, entonces estoy bien. La familia está unida, entonces estoy bien. El trabajo, el SF está feliz, yo tengo un trabajo, los clientes están felices, entonces estoy feliz. Estoy en la identificación con mi trabajo, con qué piensan los demás de mí, de mi trabajo. Soy un cantador de ópera, de rock and roll, y la gente está súper feliz de escuchar mi voz. Entonces, estoy alguien bueno, estoy un dios, estoy importante. Pero si nadie escucha mi música, si nadie lee mi libro, si nadie viene a mi tienda, no soy nadie. No soy nadie. Entonces, es identificación a la mirada del otro, a la mirada de mamá. Mamá me mira con amor, entonces estoy amor, existo. Papá me mira con amor, con reconocimiento, entonces si él me reconoce, yo existo. Soy identificación a la mirada, al pensamiento del otro. El otro piensa a mí, entonces existo. A la emoción del otro. El otro me ama, entonces estoy amado, estoy amor, estoy feliz, estoy un ser humano. Estoy en la identificación con mi carro. Alguien golpea mi carro, entonces me golpea. Alguien toca mi carro, entonces me toca. Alguien no le gusta mi libro, entonces no me gusta a esa persona, no le gusta yo. Estoy en la identificación con el libro, el carro, el trabajo, la plata, la famosa, la pareja. No hay pareja, no existo, por ejemplo. Entonces, eso es el punto débil. Creo para cada ser humano. Me identifico a algo que yo no soy.
un objeto, un pensamiento, una cosa que está en el movimiento. Si que piensan los demás cambió. Hoy la gente es súper feliz, una semana la gente me odió. Hoy el Cristo viene a Jerusalén, la gente está súper feliz, dice Hosanna, Hosanna, Hijo de Dios. Una semana después es Pascua y la gente le mata. Entonces, hay siempre el cambio. Tengo un carro, un coche, y después no lo tengo. Tengo un trabajo, y después no. Tengo una novia, un amor de mi vida para la eternidad. La eternidad dura más o menos 7 años. Y después, esta eternidad, hay golpe, pelea, divorcio, problema de dinero, no sé qué. Entonces, el tema es que el ego, la falsa identidad, para sobrevivir, se identifica con un objeto, con una situación, con una cosa que yo quiero estable, eternal. La famosa mi trabajo, el amor del otro, el carro, la casa, el perro, la gata, no sé qué. Yo quiero que todos esos objetos con la cual yo digo mi perro, mi pareja, mi trabajo, mi casas, mis zapatos, mi famosa, mi libro, no sé qué. Cuando yo escribo, yo pronuncio, yo digo mi antes algo, me identifico. Es mi familia. Entonces, antes de tener hijos o novia, esposa, no existo Christian Flesch, no existo. Existo cuando tiene su familia, no. Antes, por supuesto, existamos, antes. Yo soy francés, ¿no? Alguien nació en Francia, pero no soy francés, no soy español, no soy... Yo soy. Eso es una ilusión de decir soy francés, soy creador de la biodescripción o escritor de libros, todo eso. Son solamente identificación, no soy cristiano. Es la idea de mi papá de decir en el año 57, vamos a llamar este bebecito así, cristiano. Pero este día, si él tiene otro pensamiento, me llamaré Luis, por ejemplo, ¿no? O que es lindo, o David, o no sé qué. Entonces, esos son como personajes. Todo eso son personajes. Pero yo no sé qué es un personaje. Yo pienso que es serio, soy cristiano, soy el creador, soy profesor, soy francés, soy un papa, soy un abuelo, soy un novio, soy eso. Si habla mal de mi familia, de mi casa, no sé qué, habla mal de mí. Entonces, después viene emoción, después la identificación y la creencia, viene la emoción negativa, el dolor. Después viene la enfermedad, la somatización de este dolor, de esta emoción. Y después viene la comprensión de la biodescodificación y, en mismo tiempo, el diagnóstico del doctor, del médico, que es necesario para todas las enfermedades, por supuesto. Podemos hablar de este tema que hablamos ahora. Siempre hay la necesidad de un doctor, diagnóstico, tratamiento y todo lo que dice el doctor. Entonces, me identifico a mi trabajo. Yo perdo mi trabajo. Siento dolor, pérdida de territorio, empezó el problema de coronar, arteria coronaria de mi corazón. Después viene angina de pecho, infarto, tratamiento. Voy en biodescodificación. Síntoma, vamos con el salmón al fuente, al salmón en el río. Vamos a la altura, al origen de eso. Encontramos la emoción, pérdida de territorio. Encontramos un momento preciso. Yo perdí mi trabajo. Seguimos al programa antes. Encontramos niños. Yo perdí mi casa que se vende. Encontramos el transgeneracional. Mis abuelos, durante la guerra, perdieron todas la finca y muchas cosas. Encontramos antes la creencia de mi abuelo o de yo que sin casa no puedo vivir. Pero seguimos con la identificación. Me identifico con la tierra. Si no hay tierra, no hay nadie. Soy un campesino. Si no hay tierra, no hay sentido, no hay nadie. Y esta identificación empieza
antes la concepción, con el proyecto sentido que hablamos otra charla. Identificación, papel, personaje. Estamos llenos de eso. A veces cambiamos de personaje. En el trabajo es un personaje, un hombre muy serio, que habla fuerte, llega a la casa, es un hombre débil, que tiene miedo de su esposa o al revés. Después, con amigos, se emborracha al bar, es otro personaje. Y con la mamá, el papá, no sé quién, será otro personaje. Entonces, a veces tenemos diferentes papeles, diferentes de lo que sucede afuera. ¿Por qué? Estamos como actor de teatro. Hay el escenario y desde el inicio, desde el proyecto sentido, desde el bebecito, los papás, la escuela, la sociedad da un papel. El papá no puede tocar el piano, entonces su hijo va a tocar piano, por ejemplo. Entonces, el hijo será como el actor de reparación de su papá. Y va así a tener este papel enfrente de la sociedad. Toda la infancia va a trabajar este papel, como a la fiesta, los niños tienen un trabajo de princesa. Es como un papel de princesa, pero es como un juego. Es como una trampa, pero la niña sabe que ella no es una princesa. El niño está en un costume de Superman, pero él sabe que él no está Superman, es un juego, es la fiesta, es Halloween. Entonces, los hijos están en este juego, en esta diversión de tener otro papel de un personaje importante. Pero cuando viene el momento de ser adulto, seguimos como los niños, de juzgar este papel que da la sociedad, pero no podemos salir. Estamos serios. Soy Superman. Soy super doctor. Soy super terapeuta. Soy super presidente de los Estados Unidos. Estoy eso. Entonces, estamos sin distancia con este personaje de teatro. Estamos pegados hasta la muerte. Hay veces 5 minutos antes de la muerte decimos, finalmente no fui Superman. Fui solamente la conciencia, la presencia, nada más. Y a veces un poquito antes, cuando hacemos meditación, cuando tenemos momentos de plenitud, de quietud, de paz, a veces tomamos conciencia que todo eso es como un juego, no es realmente importante, es como una diversión, como una obra de teatro. En terapia vamos a ver el hombre que escribió la obra de teatro para decir, mira, está bien de llorar como siempre, pero me aburrí un poquito este personaje. Podemos cambiar las letras, el papel de este personaje, porque es como depresivo, o siempre rabia, o con miedo, o en el esfuerzo para siempre hacer cosas perfectas, porque si no son perfectos, nadie me va a querer, a apreciar. Entonces hay personajes, creencias de algunas personas que debe ser perfecto. Otra personajes son gente que debe ayudar. Si no ayudo a un pobre, un gato, mi abuela, no, me siento culpable. Es otro personaje, es otra creencia. Entonces va a venir el personaje de la enfermera, del doctor, del asistente, de todo eso. Otro personaje que son gente artista, romántica, que debe sentir cosas, que hay solamente la belleza. Si no estoy en la creación, la vida no tiene sentido. Otra persona que debe ser inteligente, que debe comprender todo. Si no controla, si no tiene el control de las cosas, si no entiende con su pensamiento, con su cerebro, las cosas, está como incómodo, está como con angustia. Otra persona es el placer. Si no hay placer, ¿por qué vivir? Entonces, hay diferentes personajes, diferentes creencias y diferentes dependencias.
Estamos súper dependientes de algo instable afuera. La famosa, el caro, la plata, el trabajo, ¿sé qué opinas el otro? Estamos dependientes de algo instable que no manejamos, que no está en nuestro control. Ce que opinas el otro de tú no está en tu control. La météo no está en tu control. Tu trabajo no está en tu control. Que el otro te ama o no está en tu control. Y tú eres dependiente de algo que no controlas. ¡Wow! Peligroso. Porque si eso cambió, y va a cambiar, la météo va a cambiar, la mirada va a cambiar. Así será débil, infeliz, triste, mal. Y con eso va a venir el estrés, la enfermedad, como lo sabemos. Entonces, hay diferentes niveles de terapia. Después, el trabajo del doctor, como lo sabemos, es de trabajar la emoción primero, como lo practicamos en biodescodificación práctica. Después, con la bio, también trabajamos la creencia que es limitante y que me pone débil. Y después vamos a trabajar la identificación. Para mirar eso como un testigo que mira su vida, su historia, pero no soy mi historia. No soy mi historia. Si circunstancias serían diferentes, con otro presidente, con otra política, con otro clima, no sé qué, mi historia sería diferente. Mi historia del pasado sería diferente, fuera diferente. Entonces, no estoy en mi historia. Si no encontré esta mujer que me casé, después divorcié, mi historia sería diferente. No tenía hijos que yo tengo ahora. Entonces, no soy mi historia. Encuentro con otras personas. Es tomar conciencia o no que yo hizo en el pasado. No estoy en mi historia. Yo tengo una historia. Yo puedo imaginar que vivir otra historia en el pasado. Como dos gemelos que nací el mismo día y que tiene historia diferente, por supuesto. Y entonces, si no estoy en mi historia, si no estoy, sé que sucede afuera, que no sé qué hay afuera, si no soy mi mental, que cambia siempre, mi pensamiento, sé que piensan los demás, ni si no soy mis emociones, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién queda finalmente? ¿Quién me escucha ahora? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? Si estás solamente aquí, en el silencio, que es fundamental. Hay pensamiento porque hay silencio. Si no hay silencio, no puedes escuchar tu pensamiento. Si hay ruido, no puedes escuchar mis palabras. Si hay muchos colores en tus ojos, no puedes ver los colores afuera, a la pantalla de este computador. Entonces, la conciencia es estable. Es nada. No hay ruido, no hay color, solamente conciencia para correr. Todo es que está instable afuera. Este lugar de presencia, de conciencia, no está en la identificación. Eso es el tema de este libro nuevo para llegar a los pacientes, a las personas que lo quieren, aquí. Y hay veces así en mi consultorio, en terapia, la persona viene con esta enfermedad y hay veces llega a este punto y de presencia sencilla. No es místico, no es una secta, no es espiritual, no es metafísica, es ordinario. Es ordinario. Es básico. Es el punto cero, quiero decir. Y es eso que yo quería compartir con tu disponibilidad, con tu presencia aquí, gracias a Luis Palacio, que está una puerta abierta a todas las curiosidades de toda la gente. Muchas gracias, Cristian. Ya sabéis, este libro, El mundo exterior no existe, lo podéis coger, o sea, comprar ya en Amazon.
tanto para América como para Europa. O sea, la gente aquí en España o en Francia o la gente que estéis en América, tanto norte o sur, podéis ya comprarlo. Me habéis preguntado de México, sí se puede comprar. Luego también acuérdense que podéis entrar en la página web de www.christianfletch.com, aunque aquí en el YouTube o tanto en iVoox, si lo vais a escuchar en audio los próximos días, o en Facebook mañana, yo voy a poner un desplegable de ver más donde están todos los datos de contacto de Cristian, incluido también el enlace directamente a Amazon del libro por si ya lo quieren adquirir y lo quieren comprar. Acuérdense también que en la página web no solamente te va a explicar lo que significa exactamente la biodecodage o la biodescodificación, sino que tenéis el calendario de cursos. Aparte del calendario de cursos, por cada país también tenéis los terapeutas que ejercen si necesitan terapias. Pero bueno, vamos a repasar un momento los países donde podéis ir a haceros formación. Tenemos Argentina. Chile, tenemos Santiago de Chile y Curicó. Tenemos Colombia, Bogotá, Cali y Medellín. Y Bucaramanga, vamos a empezar en próximo año, marzo, creo. 4 ciudades en Colombia. En Argentina, yo doy una conferencia a Buenos Aires no el próximo lunes, pero el siguiente. A Buenos Aires, inicio de diciembre, el 2 de diciembre, no. El 3 de diciembre, conferencia a Buenos Aires, y también conferencia por Facebook. O sea, en 2 semanas hay una conferencia en Argentina, en Buenos Aires. Sí, correcto. Vale, vale. Luego también está Ecuador, en España tenéis en Barcelona y en Madrid, en México, en Durango y en México DF. Hoy empieza el taller por primera vez en Durango, es el inicio, hoy. Ahí, muy bien. Luego está Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana. En Estados Unidos, Atlanta, Miami y New Jersey, al lado de Nueva York. Uruguay y Venezuela, Caracas. Es decir, todos estos países podéis estar. Para los que estáis aquí en Madrid, en España, aunque me estáis viendo más de América, bueno, para los que estáis por la zona de aquí, tenemos el monográfico Conflictos que han dado 14, 15 y 17 de diciembre con Beatriz Burú, Glisia. O sea, ya, el que quiera se puede apuntar. La gente que está conmigo ahora en Barcelona haciendo transgeneracional, la mayoría se iban ahora a Madrid a hacer este también, que yo ya lo tengo hecho y os lo recomiendo porque es muy bueno. Luego está sobrepeso y trastornos del comportamiento alimenticio, 1, 2 y 3 de marzo, para la bulimia, anorexia, también con Beatriz. Y luego ya viene la supervisión y las bases 2, bases 3, esto aquí en Madrid. Pero, como os he dicho, entran en la página de Christian Fletch, miran de qué parte, de qué país es el que os queda más cerca, o si sois de ese propio país, y ya podéis hacer formación, o si no, ver qué terapeutas hay por la zona que os puedan ayudar para lo que necesitéis. Sí, hay nuevos países que nos dices. Hay Brasil, vamos a empezar en abril a Brasil. Costa Rica, vamos a regresar. Y hay proyectos a Paraguay también. Falta Bolivia, por el momento. Vale, sí, vale, vale. Claro, Brasil porque hablan en portugués. Pero bueno, hay muchos portugueses que nos siguen aquí, o brasileños, que ya sabéis que en Brasil se va a hacer también en vuestro idioma, aunque yo también un poquito español y portugueses, pero bueno, que queréis aprenderlo en vuestro idioma, pues mejor. Os podéis ir ahí a Brasil y fenomenal, un gran país. Que ocupa media América del Sur. Muy bien, familia. Pues de momento esto sería lo que es el calendario. Vamos a pasar ahora, si quieren, a preguntas. Si queréis preguntarle algo sobre el libro, se lo preguntan. Y si quieren preguntar algo por preguntas habituales de los temas que ya hemos tocado anteriormente en otros vídeos con Cristian, acuérdense que hay un playlist, o sea, un listado en YouTube que tiene todos los vídeos que hemos hecho en los últimos años en Caja de Pandora. Es decir, que quieren ver un vídeo antiguo me refiero que ya está hecho, ¿no? Con un tema específico, pues lo tienen. Se van al playlist de YouTube, que está aquí en el YouTube abajo, también lo he compartido en el chat, le clican y ven todos los vídeos y eligen el que quiera. Y también en Aulas Pandora tienen una formación 1 y 2, que son las bases de biodescodificación, pero solo la parte teórica. Y lo pueden también encontrar en castellano y en francés. Y en inglés. Y en inglés también. Pues en inglés también.
Están en 3 idiomas, los 3 principales de Europa. Falta el alemán, ¿eh? Bueno, Miguel nos dice, protocolo para salir de la identificación. O un ejemplo, por favor. Protocolo para salir de la identificación. Ok, gracias para tu pregunta, Miguel. Te voy a preguntar a ti, Miguel, y a otras personas que tienen esta curiosidad, de encontrar un momento donde tú fui súper feliz. Y toma este tiempo. Eso es un protocolo adentro del libro de mis talleres también. Y cierra tus ojos una segunda, una minuta. Encuentra ese momento, estás súper feliz, no sé con quién, quizás solo, no importa, o sola. Y imagina que en este recuerdo real que tú tienes, te vas enfrente de un espejo emocional. En este lugar hay un espejo mágico emocional. Y tú te puedes ver adentro de este espejo. Toma la foto de tú adentro de este espejo. Ahora, Miguel y otras personas disponibles con curiosidad, encuentra un momento difícil, aburrido, negativo, real, que tú viviste hace un rato. Y te acuerdes de tu emoción y tú te ves en este escenario, en esta situación, y tú vas enfrente de un espejo emocional. Y tú miras tu imagen en este espejo emocional. Toma foto de eso, de ti. Y toma la foto. Ahora va fuera de las dos experiencias y mira los dos espejos, con dos imágenes diferentes de ti. Quizás uno en color, la otra en café, blanca en negro, quizás una con mucha luz grande, quizás la otra pequeña, quizás una con una cara radiante, quizás otra cara con tensión, no sé. Entonces mira estos dos espejos y tú ves que hay dos Migueles adentro, dos imágenes diferentes, dos personas o dos Marías, si tú te llamas María, o Juan o Jorge, que son diferentes. Pero reflexionas, ¿quién eres tú? ¿Cómo puedes estar de una forma y de otra? Tú no estás ni la primera ni la segunda. Tú eres el espejo. Tú eres el espejo. Así, si puedes llegar a esta experiencia, está afuera de la identificación. Gracias. Tenemos desde México a Cayenne. Un conflicto de fase 4 ya pasó por fase 1, 2 y 3. ¿Evolucionará? Muchas gracias. No entiendo qué es para él conflicto de fase 4, no entiendo. ¿Conflicto de fase 4? Yo tampoco lo he entendido. No, no entiendo. Hay cuatro fases, a la enfermedad, pero no es conflicto fase 4. No. Hay 4 pisos también. No, me falta un poquito más información en tu pregunta para contestarte. Pues ya sabes, Cayenne, si profundizas un poquito más y nos lo dices a través del chat, pues te podremos contestar, porque yo tampoco lo he entendido. Bueno, por aquí nos dice Roberto desde Buenos Aires, ¿cuándo va a estar Mercy? Bueno, Roberto, hemos dicho que en 2 semanas da una conferencia y te he puesto el enlace y ya está. Ahora Cayenne nos dice, un conflicto de etapa 4. Perdón, decía etapas. Etapas, Sí. no, un poco. Etapas, ¿qué quiere decir etapas? Sí, dice que sí, una persona que ya pasó por un problema con la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. ¿Qué es la etapa 1? Claro,
Claro, aquí él dice si la persona que tiene diferentes conflictos en diferentes etapas si evoluciona. Las etapas del conflicto, nos dice. No, tampoco todavía no entiendo. Hay 4 pisos, tronco cerebral, cerebelo, médula, córtex. No sé si él me habló de eso. No. Vale. Claro. Vale, vale. O sea, dice, un conflicto de etapa 4 ya pasó por fases 1, 2 y 3. No tiene por qué. Es la fase 1. ¿Cuál es el otro nombre sinónimo que sería el sinónimo de etapa 1? O los pisos, dice. Sí, eso, o los pisos, sí, eso. O sea, es decir, lo que estaba diciendo yo, o sea, una persona que sufre un conflicto en una etapa 4, no importa la que sea, para evolucionar tiene que pasar, es decir, cuando tú tienes una etapa, tienes que pasar por otras. Yo entiendo que una etapa tiene que ser con la piel, no tiene que ver con las otras etapas que te pasan porque son conflictos diferentes. Claro, etapa 1, supervivencia, creo que quiere decir eso, etapa de conflicto de bocado, etc. Pone por aquí, nos dice Mónica. Bueno. No, hay confusión. Creo que en su pregunta hay confusión. Si hablamos de etapa 1, supervivencia, etapa 2, protección y así. No, hay una elección. Cuando vivo una experiencia negativa, yo la vivo en la primera o en la segunda o en la tercera o en la 4. Por ejemplo, yo perdí mi trabajo, puedo vivir en la etapa 1, que es falta de comida, que es arcaico. Perdí mi trabajo, lo puedo vivir como una ataca, pero es una emoción diferente. Es la primera o la segunda. O quizás la puedo vivir en la tercera forma, que es desvalorización, que es otra forma. O la puedo vivir con una pérdida de territorio, que es la forma más social del 4 nivel de la conciencia. Y tú, cuando alguien te grita, hay solamente una emoción de la primera o de la 4. Entonces, no se vive en los 4 al mismo tiempo, nunca. Perfecto. Y por aquí Javi dice, un conflicto que pasa por 4 fases seguirá evolucionando, pero eso tiene que ver con la enfermedad. Javi, son enfermedades diferentes. ¿Cómo decir? Si yo tengo un puñado de enfermedades, es lo mismo, ¿vale? Bueno, aquí nos dice Monina, exactamente, gracias. O sea, ¿qué es lo que has explicado, Cristian? De preguntas nuevas no tengo ninguna más ahora mismo. Entonces, por la próxima vez está bien de dar preguntas, de disfrutar, aprovechar este tiempo juntos, porque me gusta mucho de contestar, de estar disponible a todos los temas que son importantes en tu cotidiano, en tu vida, para que crece tu salud. Entonces, si preparas, está bien. Ha entrado una pregunta nueva de Miguel Sidoni. ¿Cuál es el sentido biológico de sentirse vacío, insatisfecho? El sentido biológico está en la elección de la enfermedad. Y la emoción, como el vacío, por ejemplo, es como un bloqueo del movimiento. Emoción tiene la misma raíz que movimiento, emoción, movimiento. Y cuando sucede algo, por ejemplo, yo perdí mi trabajo, porque yo ya este ejemplo, viene una emoción, un vacío, por ejemplo. Y el único problema, es que me bloqueo, yo me bloqueo. No puedo aceptar el mundo, la realidad, ce que sucede, perder mi trabajo, o mi pareja, o el carro, no sé qué, o el divorcio de los papás. Entonces, hay un estrés, hay un malestar, hay vacío, y si yo sigo este movimiento, quizás, a lo mejor, después del vacío, siento tristeza, yo acepto mi tristeza, yo me voy en movimiento, yo lloro, yo hablo de mi tristeza, después quizás viene rabia, yo sigo con la rabia, yo expreso mi rabia, no bloqueo eso. Y quizás después
puede venir aceptación de lo que sucede. Entonces, cuando no paramos el movimiento, no hay problema. No hay problema. El problema es de parar el tiempo, parar un momento de mi vida. Sucede hace 20 años, pero siento todavía vacío, tristeza o algo. ¿Por qué se bloquea? Entonces, no hay sentido biológico en esta emoción de vacío, no hay utilidad. Es solamente el ciclo de la vida, ciclo de las emociones, para finalmente aceptar el mundo afuera. Es como si este momento va dentro de mi célula, de mi mental, de mi psiquismo, de mi cerebro, y va a tocar espacio biológico, necesidad biológica. Y si hay vacío, hay una necesidad de referentes, por ejemplo, de reconocimiento, de presencia, que me falta. Entonces, no hay sentido biológico en esta emoción. Y Pablo, desde Argentina, nos pregunta, ¿cuál es el origen del cáncer? Entonces, el origen, creo que hicimos una conferencia, Luis, sobre este tema una noche. Y cuando miramos, cuando el doctor, el cancerólogo, el científico, buscador, mira la célula del cáncer, depende del lugar del cuerpo. Si es dentro del sangre, por ejemplo, leucemia, son glóbulos blancos que son numerosos, Robin. Si miramos el cáncer en el hueso, son otras células, osteosarcoma. Si miramos el cáncer en el pecho, vamos a ver glándula, entonces sería adenocarcinoma. Entonces depende del lugar. El primero sentido biológico depende del órgano. Si es un cáncer del pecho, el sentido biológico es de ayudar al niño, de dar más presencia, más protección, más leche. Si es cáncer del hueso, que viene osteosarcoma, más hueso, sentido biológico es de dar más estructura. Me falta estructura en esta situación. Si es la tiroides, es una falta de tiempo. Necesito más tiempo y urgencia para hacer eso. Cáncer o no, primero sentido biológico es el órgano, como lo estudiamos en descodificación, con este nuevo paradigma que la enfermedad es una adaptación a lo que sucede a otro momento. Pero a veces es un tumor benigno de la tiroides, a veces es maligno, es canceroso. A veces es un pequeño tumor del pecho, a veces es canceroso, pero no siempre. Entonces, hay, además del sentido biológico del pecho, o de la tiroides, o del hueso, hay un segundo sentido biológico que es específico al cáncer. Y cuando los buscadores, los médicos, estudian la célula en laboratorio, se ve que no hay apoptosis en la célula cancerosa. La apoptosis quiere decir que se suicida la célula, se murió la célula normal. Tienes algunos ciclos y desaparece. En el cáncer, no. Sigue a crecer. Entonces, cuando escucho este hombre que tiene este cáncer del pecho, en mi ejemplo, hay algo que no quiere morir en mi vida. Por ejemplo, mi papel de mamá. Mi bebé, mi hijo de 30 años, tiene dificultad, pero lo quiero proteger, apoyar, dar leche de forma simbólica toda su vida. Mi identificación fuerte, porque hay siempre tema con los glóbulos blancos, con el sistema inmunología, que es para tema de identidad, como lo sabemos, glóbulos blancos, inmunidad y todo eso. Entonces me identifico a mi papel de mamá, que yo quiero eternar toda la vida. O, por ejemplo, hay el hígado con cáncer porque me perdí mi trabajo, no tengo plata, hay carencia de comida
e mi identifico mi papel de nutrir, por ejemplo, la familia. Me identifico al hecho de tener dinero, plata, comida, y que yo quiero siempre tener este plata, esta comida toda mi vida. Es por eso que hay como una mutación de la célula que no es tumor normal, benigna, pero tumor maligna, que se debe diagnosticar y sanar con quimioterapia y todo eso que dice el doctor otra vez, por supuesto. Tenemos ahora a Oliver que nos dice, ¿cómo identificar nuestras sombras? Ok, viene solo, tranquila. ¿Cómo se llama la persona? Oliver. Oliver, tranquila, no necesita de hacer un taller, no se necesita de encontrar un medium, un clarividente, viene solo. Observa tus emociones, observa tu pensamiento, observa tu reacción cuando alguien con su carro, su coche te pega, observa cuando te va a la tienda que hay alguien te roba algo, no sé qué. Entonces, en el día, pero quizás Oliver es el Buda, yo te lo deseo porque en el fondo estamos todos el Buda, pero sin saberlo. Y la vida te lo va a decir. Cuando tú observas tus emociones, tus reacciones, tu comportamiento, hay momentos que tú no controlas. Ce que sucede adentro de ti, tu reacción. Y cuando hay algo que no te gusta, es que tú no aceptas la realidad, una parte de la realidad. Y a este momento preciso se despierta tu sombra, pero se despierta muchas veces cada día en la realidad. Marianne nos dice, ser doble de un familiar es reparar. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Ser qué? ¿Ser doble? Doble de un familiar. ¿Qué es doble? Vale, es cuando miras el árbol transgeneracional y a lo mejor tú eres doble de por el nombre, por ejemplo, pues, de un abuelo tuyo. ¿Okay? O, Entonces, la pregunta es ser doble de... o sea, dice que ser doble es reparar, estás reparando, ¿no? Un familiar. ¿Okay? ¿Y cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer qué? Reparar a un doble. O sea, reparar a una persona que en tu árbol transgeneracional, pues eso, es doble tuya. Por Okay. ejemplo, por nombre o por fecha. Okay. Sí, tienes razón. Estamos mucho de forma inconsciente en la reparación de alguien. Y la nutrición, porque un gran tío se murió y yo debe ayudar a este gran tío a resucitar, a no estar enfermo. Entonces, yo estoy en la reparación del duelo de mi tatarabuela que no lo pude hacer hasta el momento. Y otra situación que tenemos y que hace que finalmente tenemos trabajo, tenemos nombre, tenemos identificación. Y podemos vivir eso de forma inconsciente, totalmente inconsciente. Entonces, estamos como empleado del inconsciente familiar, empleado de eso como actor de teatro. Y el primer paso es de contactar con algunos protocolos que Jean-Guillaume da hace poco a Barcelona, hace algunos días, que yo doy en talleres de Perú hace poco. Hay protocolos como el Jardín de los Antepasados, la línea del tiempo y otros que permiten de encontrar el secreto. Hay medias, hay puertas para contactar, conocer este antepasado que yo reparo sin saberlo. Primero paso, yo tomo conciencia de eso. Y el malestar de esta persona es la soledad. La soledad. Es por eso que yo vivo de forma inconsciente en mi vida, en mis emociones, la reparación de su vida. Y cuando yo lo encuentro en conciencia con este protocolo, con esta visualización, hipnosis, todo eso, o constelación familiar con Bertelinger, hay veces, yo puedo así encontrar este hombre, esta mujer
en la soledad. Yo reconozco su historia, su vivencia, y hay un cambio. Hay veces es muy sencillo. Segundo paso, te reconozco en tu dolor, en tu sufrimiento, no estás solo, estoy contigo. Y todo eso es tu historia, no es la mía. Tercero paso, te lo dejo con mucho amor. Y no necesito detenerla para que tú estás más feliz. Y así son protocolos energéticos y simbólicos, metafóricos, que permiten de poner movimiento, como siempre, en un momento de la historia como bloqueado, mi vida o la vida de los antepasados. Tenemos a Paula de Chile, ciudad de Curicó. Pregunta, ¿cuál es el sentido de la esquizofrenia y qué comenzó en la infancia? Gracias. El sentido de la esquizofrenia es para un rato. El problema del ser humano es el tiempo. El animal pierde su territorio, el león viejo, otro animal, pierde su territorio, el perro, y va a luchar con otro perro que quiere ir con la perra, por ejemplo, con el nuevo territorio, lucha algunos días, algunas horas, y ya. Se terminó. Si este perro ve el otro perro al día siguiente, un año después, ya, olvide. No hay rabia, no hay miedo, no hay nada. Eckhart Tolle habla de dos patos en la laguna, es muy divertido la metáfora de Eckhart Tolle. Él habló de dos patos en la laguna y se pelea porque hay la comida, hay pan. Se pelea, los dos patos. Una gana como el pan. Después se va. Y se encontró 5 minutos después en la misma laguna. Todos son tranquilos. El ser humano, si tú te peleas para un pedacito de pan, 10 años después, todavía no habla con esta persona, siente rabia. Y tus hijos se molesta con sus hijos. Eso es el problema del ego del ser humano, de la memoria. La memoria es ce que sirve el ego. Entonces, el estado de cáncer, de esquizofrenia, de psicotismo, no es un problema si dura media hora. Sabes que el diagnóstico de esquizofrenia es de la adolescente, por ejemplo, depende del tiempo. Si dura un mes, no es psicótico, es esquizofrenia, pero la persona después tiene una vida normal. Pero si es más que 6 meses, 8 meses, es psicótico. Entonces, si una persona tiene 2 conflictos, más 3 conflictos, 4, muchos conflictos que atrapa su cerebro, que viene de los antepasados, que se siente súper mal un día, se siente como loco, totalmente loco, perdido, rabia, borderline, no sé qué. Y después regresa normal, bien, no hay problema. No hay problema. Puede construir su imagen personal. Y el sentido biológico es de abrir como nueva solución, si dura poco. Quiero decir que personajes creativos, Salvador Dalí o no sé quién, artista, los genios tenían algo un poquito loco a algún momento, con mucho dolor. Si conocemos la vida de bastantes artistas, hay cosas dolorosas, difíciles, pero con ese abrir como nueva puerta de conciencia, desarrollo de creatividad, nuevas ideas. En la matemática hay una esquizofrenia que tiene el premio Nobel, por ejemplo. Entonces, o el juego de ajedrez. Entonces, abrir nuevo campo, pero es la duración en el tiempo que después es feo, como con las enfermedades del cuerpo. Tenemos a Bani, que dice, tengo artritis. Escuché que viene de emociones de la niñez. De la niñez.
No sé quién dice que viene de la emoción de la niñez. No sé quién dice eso. No es biodescodificación. Biodescodificación habla de ella, de su vida. Si viene artritis y que ella tiene 48 años y empieza a 46 años, vamos a buscar el momento a 46 años, no a 5. Si, por ejemplo, voy a vomitar mi comida hoy, es porque hoy yo comí cosas peligrosas, no en mi infancia. Si tengo la cara café, marrón, es porque hoy viene el sol, no en mi infancia. Entonces, no creo que todo viene de la infancia. Muchas cosas vienen de la infancia, muchas, es cierto. Otra viene del embarazo, otra viene de antepasados, otra viene con sus creencias de vida anterior y algunos de este momento, de ahora. Entonces, no tiene creencias limitantes, de todo viene de la infancia. Artritis viene de desvalorización con el movimiento. Y desvalorizo porque no soy capaz de tener el movimiento que yo quiero hacer ahora. Vamos ahora por Miguel. Dice, aceptación biológica es todo un desafío. ¿Algún consejo o protocolo que nos puedas dar para no quedar en el mental? Ok. Sí, es una súper buena pregunta. Y porque la aceptación es el camino. No hay otro que la aceptación, por supuesto, de la realidad de cada cosa. Hay veces, por supuesto, es muy difícil cuando sucede cosas muy graves, pero a algún momento lo vamos a aceptar. Quizás 5 minutos antes de morir, quizás una segunda antes, quizás encontrar un sabio, quizás después de la muerte, no sé. Pero no hay otro camino que aceptar el real. ¿Cómo podemos imaginar no aceptar el real? Es una locura. Si hay lluvia, hay lluvia. ¿Cómo puedo hacer para no aceptar eso? Si murió mi mamá hace 30 años, ¿cómo puedo hacer para no aceptar que mi mamá se murió hace 30 años? Ella no está aquí. Es la realidad. Entonces, es como una forma de ciego, de locura, de decir no quiero ver, no quiero aceptar eso. Pero hay veces es así, es imposible durante un rato, durante 5 minutos, durante un año o más, de aceptar las cosas. Y si no aceptas, el segundo paso es de reconocer tus emociones. Estoy triste, tengo rabia, sucede algo que no acepto y la segunda después viene una emoción fuerte en mi célula, adentro de mi cuerpo, adentro de cada órgano. Entonces, esa sensación es un lado, otro lado es la emoción. Y no hay sensación si no hay emoción, no hay emoción si no hay sensación. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta emoción? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Y si yo concientizo esta emoción, esta tristeza, esta depresión, esta pérdida, esta rabia, si la reconozco, yo la puedo aceptar. Yo acepto de sentir rabia, acepto de sentir miedo. Entonces, estoy en aceptación de algo. Estoy en esta sensación, yo acepto ce que sucede adentro de mí. Entonces, voy mejorando, estoy en la aceptación de algo. Es un paso realmente que me va a evitar la enfermedad. Segundo paso es todavía no acepto que se murió mi mamá, no acepto que yo perdí el trabajo, no acepto que se quema mi carro, no acepto que mi hijo toma droga. Entonces, yo acepto, segundo paso, yo acepto que no lo puedo aceptar. Yo me acepto como tal. Yo acepto que no puedo aceptar la situación de mi hijo. Yo me acepto mismo, mi emoción, mi pensamiento, y me acepto a mí mismo. Y con esto viene paz. Acepto mi emoción, yo encuentro, es así. Me acepto adentro de mi no aceptación. Entonces algo se tranquiliza.
algo se tranquilizó. Y después, si hay bloqueo, es porque atrás hay otra cosa. Me acuerdo de una niña que no puede aceptar que su gato se murió. Imposible, llora, depresión. No puede. Un pequeño gato así. Pero atrás de este pequeño gatito, fue un secreto del papá. El papá perdió su hermano bebé y nunca habla de eso. Nunca habla de la pérdida de su hermano, que él quería mucho, ama mucho, y no llora. Su hermanocito. Nunca lo llora. Y guarda adentro este secreto, este duelo no hecho. Y su ira llora, no su gato, llora su tío. Llora de las lágrimas que no salió de los ojos de su papá. Entonces, eso se necesita cuando hay este bloqueo, un terapeuta, alguien para encontrar el secreto, el programante. Tenemos a Javi desde España. ¿La biodescodificación ayuda a ser capaz de perdonar a la persona que te hizo daño y amarle en vez de odiarle? Personalmente, no hablo de la bio, hablo de Christian Flesch, no hablo de perdón. No hablo de esfuerzo. Yo hablo de encontrar como de acorrer sus emociones. Si tengo rabia porque esta persona hace daño, yo me acorro mí mismo. Después, esta persona quizás es revelante de otra historia más antigua. Entonces, hay todo este trabajo. Y cuando realmente voy adentro de mí mismo, de mi responsabilidad en mis emociones, no necesito de perdonar, no necesito, porque finalmente no hay problema. Ya, algo cambio. Yo encuentro a esta persona de otra forma. Voy a dar un ejemplo. Un paciente tenía mucho rabia en frente de su papá, que fue muy egoísta. ¿Okay? Entonces rechazó a su papá, yo lo odio, no lo perdonó, y se murió el papá, yo debí perdonar, pero no puedo. En terapia, él encontró su propio egoísmo. No es el egoísmo de mi papá que me molesta para este hombre. Es que yo no acepto estar igual que él. Yo estoy igual que él. No lo quiero aceptar adentro de mí, no lo quiero ver. Entonces, yo lo puso a los demás. Digo, los otros son egoístas. Y yo lo rechazo. Pero en el final, él rechazó su propio egoísmo. Y cuando él ha tomado conciencia de eso, puede ver su egoísmo, aceptar eso. Con su papá, ya, no perdonó, ya, mi papá está como él está y ya. Tenemos a Sandra que pregunta desde Estados Unidos, ¿el cáncer de riñón a qué emoción se relaciona o a qué causa? ¿Cómo ayudar a alguien con esta enfermedad? Hay dos partes en el riñón, dos orígenes embrionarias. Hay el más frecuente es la pérdida de referentes. El gran papel de los riñones es la gestión de los líquidos, orinas, agua, sangre. Hay muchos líquidos que se van por aquí y desechos también. Entonces, el riñón chupa, toma agua de sangre y después la agua regresa dentro del sangre. Cuando una persona está totalmente perdida en la nada, él va a guardar su agua en su cuerpo. Se va a venir insuficiencia del riñón porque, por ejemplo, viene un cambio de casa, yo perdí mi trabajo, yo debí cambiar de país, o hay divorcio de mis papás, entonces pérdida de referentes. El animal, sus referentes es el río, el agua, el fuentes,
Y para las mapas también son referentes, es la costa, las fuentes y todo eso. Entonces, si yo pierdo mis referentes, voy a guardar la agua, va a venir un tumor del riñón, una insuficiencia también del riñón. Y segundo conflicto es conflicto con los líquidos. Por ejemplo, tenía un paciente, su papá fue alcohólico y su hijo tenía una enfermedad genética del riñón, con el estrés en vínculo con liquidez. Otro fue con tema de petróleo, que el bote se cayó en el mar, y viene petróleo, todo el petróleo en el mar. El capitán se asustó mucho y después tenía un cáncer del riñón. Otra familia, viene el río, agua, lluvia, y pierde la casa con el nivel del agua que destruyó la casa. Entonces, estrés con el agua. Y se puede cambiar con en descodificación, con encontrar, reprogramante la emoción profunda y dar recursos nuevos. Vale, Cristian, pues ya lo dejamos aquí. Un saludo a toda la gente que ha estado en el chat aquí animándonos, haciendo preguntas. Un saludo a todos. Si os ha gustado el vídeo, recordad, lo comparten para que pueda ayudar a otra gente. Sobre todo, veis aquí, tenéis el libro aquí arriba. Ir a Amazon, lo podéis comprar. Acordaros que aquí en el YouTube hay un desplegable de ver más y están todos los datos de contacto de Cristian. Igual también el enlace de Amazon para comprar el libro. Y que os esperamos de aquí a 15 días. Mira, ahí lo tiene Cristian, pero lo tienes en francés, ¿no? Sí. Le monde exterior. Le monde. Dilo en francés. ¿Cómo se dice en francés? Le monde extérieur n'existe pas. Pour votre santé, changez de percepción. Muy bien. Entendido. La percepción, el mundo. Bueno, familia, ya sabéis. Nada, nos vemos de aquí a 15 días y que disfrutéis. Muchas gracias, señor Cristian. Muchas gracias a cada uno y a todos. Hasta luego.